Bendito Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que acabamos de cantar. Estamos cantando para adorarle a usted. Ese es el principal propósito de cantar. Y también, Señor, para disponer nuestra alma, nuestro ser, para lo que tú tienes para decirnos. Y esta es una buena canción. Tu palabra he guardado. Señor, somos seres muy cambiantes y hoy podemos tener una resolución y la otra semana tener otra. Señor, te pedimos que lo que nos decidamos a cambiar sea lo malo y no lo bueno. Es decir, no nos permita retroceder, no nos permita, Señor, dejar de avanzar en la vida cristiana, porque la Biblia dice que es mucho peor tener conocimiento y de crecer en ese camino, o peor aún, apartarse del camino correcto, Señor. Por favor, háblanos, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, puede tomar su lugar. Particularmente quise hacer dos enseñanzas sobre el tema que estamos tocando el día de hoy. Estamos en una serie que se llama Siervos Calificados. Y este punto de hoy es una persona que es no dado al vino. Hay cosas que debemos ser y hay cosas que debemos evitar, ¿verdad? Entonces, no dado al vino es una cosa que prohíbe o que Dios más bien desea que nosotros no hagamos. Más bien quería empezar con esa pregunta. ¿Prohíbe Dios que una persona beba? La Biblia dice, todo me es lícito, todo me es lícito. Yo nunca he visto a Dios peleando por nadie o peleando con nadie para poder quitarle una botella. Es decir, usted quiere ir a tomar, usted puede ir a hacerlo, usted puede agarrar una botella, usted puede agarrar cualquier cosa, ¿verdad? Todo me es lícito, todo es permitido o autorizado, dice la Biblia. Pero también dice 1 Corintios 10:23, pero no todo conviene, pero no todo edifica. Y también dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces hay cosas que son muy buenas y que son, hablando de algo bueno puede ser como el sueño. Usted dice, a ver, qué rico que es dormir, qué bueno que es dormir, qué reparador que es el sueño, ¿cierto? Pero usted no debería dejarse dominar por el sueño. ¿Ve con cuánta frecuencia nosotros justificamos las cosas que nos llevan al pecado? La gente dice, no, es que el cigarrillo no es malo. O sea, el cigarrillo mata 21.918 personas al día. Y la gente dice, no, no tiene nada de malo. La OMS dice que cada año se registran más de 8 millones de defunciones relacionadas con el consumo de tabaco, 1.2 millones de defunciones de no fumadores. ¿Cómo puede morir un no fumador? O sea, son 8 millones de fumadores y 1.2 de no fumadores. Es decir, si usted es la esposa de un fumador, casi equivale a como que usted fumara. Entonces, la persona también se va a morir por eso, aunque no fume. 65,000 niños mueren por enfermedades relacionadas al humo del tabaco ajeno. Imagínense, o sea, qué triste es que la gente vea y diga, no, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. O sea, solo se murieron 65,000 niños, ¿verdad? En el año que pasó. Vamos por favor a Proverbios capítulo 23, si es tan amable. Proverbios capítulo 23. Dice versículo 29, ¿para quién será la ira? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades.
Dice el versículo 32 que como áspid, morderá. ¿Qué es lo que expulsa la serpiente? Veneno, ¿verdad? Da lo mismo envenenarse, hermanos, con un vaso de herbicida. O sea, da lo mismo que usted se envenene con un vaso de herbicida, que usted diga, voy a ir a comprarme un vaso de herbicida y me lo voy a tomar, a que usted se envenene con 1000 vasos de alcohol. Es decir, es suicidio a tasa cero, digo yo. O sea, usted dice, pues va a tomarse la muerte a paguitos, ahí, de a poquito, porque eso sí o sí va a acabar con la persona. No mires el vino, significa no desee eso, no se fije en eso, no lo desee. Se entra suavemente, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque generalmente las formas en que una persona va entrando son sutiles. Si usted no toma, hermanos, dele gracias a Dios por eso, y en realidad sí lo hace. Yo también creo, como lo decía en la mañana, en la liberación que Dios puede dar. Se habla de alcoholismo, vamos a ver en el libro de Oseas, primer profeta menor de la Biblia. Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 7 y el versículo 5. Dice, en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Lo hicieron enfermar con copas de vino. Se habla del alcoholismo como una enfermedad, no solamente a nivel secular, sino que la Biblia habla del alcoholismo como una enfermedad. Las bebidas fuertes también, dice el libro de Oseas, que nos desposeen de la sensatez y el sano juicio. Unos capítulos antes, es decir, vamos a Oseas capítulo 4, versículo 11, dice así: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. O sea, usted quiere perder la cabeza, quiere perder el raciocinio, el sano juicio, quiere pensar sensatamente, tiene que darse a estas tres cosas: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. La Biblia dice, ay de los borrachos de Efraín, en Isaías 28:1. Eso habla de, o como dice otra versión, qué aflicción les espera. Los profetas y sacerdotes se equivocaron, también dice Isaías 28. Puede volverse un poco ahí en su Biblia. Vamos a Isaías 28:7, y dice ahí que los sacerdotes y los profetas se equivocaron a causa de la bebida. Es decir, como yo decía en la mañana, tienen que estar sobrios. Son personas que tienen que tomar decisiones importantes, tienen que llegar a un, digámoslo así, un consenso sabio. Y esto, si están bebiendo, no lo van a lograr. 28:7 dice la palabra, pero también estos se erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Es decir, ¿qué tal que alguien viene a pedirme un consejo? Pastor, tal y tal cosa, vieras que me pasó tal cosa, y digamos, suponiendo lo peor, que yo esté ahí todo ebrio y yo le diga, ¿sabe qué? Mande todo ahí a volar y aquí y allá y haga esto y haga aquello. Y ahí está diciendo varias palabras que son bien fuertes. Erraron, entontecieron, fueron trastornados y fueron aturdidos. Todas estas palabras son palabras que dan a entender de una persona que no está con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Simplemente está en un limbo ahí, que es lo que provoca la ebriedad. Los que beben son apartados también, dice la Biblia, como inútiles. Los profetas y sacerdotes son finalmente devorados por la bebida. Los sacerdotes, dice el libro de Ezequiel, si vamos un poquito más adelante, Ezequiel capítulo 44, versículo 21, dice la palabra de Dios, Ezequiel 44, 21.
ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ahora, yo sé, pues en la mañana sé que es un poquito a espiritualizar, pero no deja de ser cierto. O sea, yo soy pastor, de alguna forma tengo ese título de sacerdote, digámoslo así, a la luz, digámoslo así, sería lo más equivalente a la luz del Antiguo Testamento, pero también nos referimos a los hombres como el sacerdote del hogar. Y básicamente el pastor no debe ser dado al vino, porque cualquiera persona que tenga personas a su cargo tiene que estar moderado, tiene que estar sobrio, tiene que estar calmo y tiene que tener el sano juicio para poder tomar decisiones. Como sacerdotes del hogar, estaba viendo que la OMS dice que la mayoría de esas muertes son en hombres, es decir, los hombres toman más que las mujeres, pero las mujeres también pueden ser dadas al vino. La Biblia dice que Dios honró a Daniel porque se abstuvo del vino del rey. Daniel, el hombre, fue fiel al entrenamiento que había recibido en su casa. Por otro lado, en Daniel capítulo 5, versículos 1 al 2, Belsasar exhibió o es exhibido como un ejemplo de un líder que bebía y enseñó a su pueblo también a beber. Y cuando estaba ebrio, mandó a traer los utensilios del templo de Jerusalén, y con estas copas sagradas comenzaron a beber vino, y aquí vino su debacle, su caída. La ruina y la caída de las naciones cuyos gobernantes y líderes les hace beber. Ahí está, Daniel capítulo 5. El sacrilegio también de Belsasar al usar vasijas sagradas del templo para el licor. La bebida también, dice el libro de Amós. Vamos un poquito más adelante al libro de Amós. Amós capítulo 2, versículo 12. Ese libro es un poquito más difícil de encontrar, ¿verdad? Amós 2:12. Dice: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Aquí hay una molestia de Dios. O sea, los nazareos no debían tomar vino. Y da a entender que hubo alguien que estaba siendo de tropiezo para los nazareos, diciéndole: tome vino, no pasa nada. Eso todo el mundo lo hace. Más bien, qué raro Dios que lo priva a usted de hacer esto. Los bebedores, dice la Biblia, que no se preocupan por Dios ni por el bienestar de los demás. Entonces, ya dije, el alcoholismo es una enfermedad reconocida a nivel mundial como una enfermedad. Yo en la mañana dije que provoca 200 enfermedades. En realidad es una enfermedad que se convierte en un montón de enfermedades. Y si solo hiciera esto malo, ya es suficiente. Amós 6:6. ¿Qué malo? Que hace que la persona no se preocupe por Dios ni por el bienestar de los demás. Si usted nunca ha tenido una persona alcohólica en su casa, dele gracias a Dios, porque es algo terrible que una persona pueda ganar bien, pueda tener a sus hijos bien, puedan comer, puedan vestirse bien, puedan tener todo, y en realidad a la hora de la hora no van a tener nada de eso, porque la persona está gastando la plata en el licor. Vea lo que dice: beben vino, Amós 6:6, en tazones, y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. O sea, están bebiendo vino a lo grande y están gastando a lo grande, y no les preocupa nada lo que pasa con los más pequeñitos. No les preocupa lo que aflige ni siquiera a sus propios hijos. Entonces, si no les preocupa ni su propia familia, imagínense, menos Dios. Los borrachos serán destruidos, dice Nahum 1:10, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. La arrogancia se inflama también, dice la Biblia, con la bebida. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 5.
Repito, la arrogancia se inflama con la bebida. Habacuc 2:5. Y también el que es dado al vino es traicionero. Ya en la mañana usé este texto para decir que una persona dada al vino, o sea, el vino se relaciona con toda clase de impurezas sexuales y con toda clase de infidelidades. ¿Por qué? Porque el hombre lleno de vino no es una persona fiel y comprometida y amorosa. Dice que el hombre dado al vino es traicionero. Hombre soberbio. Hombre soberbio. Es decir, la arrogancia, la soberbia, la contradicción a Dios se inflama o se acrecenta con el vino. Está mal dar de beber al prójimo, no se debe beber. Dice ahí más el versículo 15. Ay del que da a beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. O sea, hay personas que usan esta clase de tretas o esta clase de estrategias para llegar a acostarse con una persona. Ay del que le da a beber a su prójimo. Ahora, estamos hablando de un abuso sexual, pero en realidad, ¿cuánto pasa en las fiestas que los papás le dicen al chiquito, vea, tome cerveza, tome vino, tome guaro, tome esto, este chiliguaro, no sé qué más cosas hay, ¿verdad? Ahí está, tome mi amorcito, para que vea lo que es bueno, y los papás, ja, 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 y je, 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 porque el chiquito se tomó un traguillo de guaro, ¿verdad? La Biblia dice que esa persona tendrá que darle cuentas a Dios. La bebida también lleva a la vergüenza y a la humillación. Habacuc 2:16, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. La bebida lleva a la vergüenza y a la humillación. La Organización Mundial de la Salud dice: el alcoholismo es una enfermedad crónica que se caracteriza por un uso nocivo o abuso del alcohol. Se trata de una enfermedad que afecta a cualquier persona, independientemente de su sexo, edad o clase social. Más bien, en esa misma página dice que el alcoholismo afecta más a las personas que tienen más plata. Es decir, una persona con más plata tiene más posibilidades de comprar diferentes tipos de licores. La Organización Mundial de la Salud define el alcoholismo como cualquier deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de una persona cuya naturaleza permite inferir razonablemente que es el alcohol parte del nexo causal que provoca dicho trastorno. Entonces, ¿prohíbe la Biblia tomar? Es más, la Biblia dice, nos prohíbe estar con tomadores. Proverbios 23:20, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Sin mente cuerda, no hay trabajo. Sin trabajo, no hay ropa. Y sin ropa, la persona está obligada a vestirse de harapos. No se junte con las personas tomadoras de vino, dice. ¿Por qué? Porque usted va a aprender a hacerlo. Del 1 al 100 en la miseria del alcohol, el alcohol tiene un 100 completo. ¿Cuántos no han visto personas que antes tenían su profesión y por esta enfermedad lo perdieron y llegaron a ser mendigos? ¿Quién no sabe de alguien que vendió una finca, un carro, una casa y se lo bebió todo en alcohol? No podemos describir el dolor, la angustia y el pesar que han causado las bebidas alcohólicas. Lo podríamos entender mejor si hubiéramos perdido un ser querido por un conductor ebrio. ¿Sí o no? Usted sabe, mi esposa tiene un tío que lo atropelló un señor ebrio. Y cuando el abuelito de mi esposa llegó al hospital, porque le habían dicho que su hijo estaba en el hospital, un amigo de él le dijo: choma, choma, maté un chiquito. Choma, choma, maté un chiquito.
y él entró y no sabía que era su hijo el que había matado. Es decir, un amigo suyo mató su propio hijo por andar bajo la influencia del alcohol. Pero hay personas que han perdido gente amada así. Señoritas que un borracho les robó su honor. Los hijos les mienten a las madres. Hombres dejar a sus hijos sin ropa. Mujeres virtuosas teniendo que dejar sus preciosos votos matrimoniales por el alcohol. Hijos que antes eran obedientes, luego se vuelven rebeldes contra sus padres, contra la sociedad y lo que es peor, contra Dios. ¿Sabe de una receta para los pleitos, para el dolor, para las lágrimas amargas, para las discusiones, para el divorcio, una receta para la violencia, una receta para el asesinato? ¿Quiere usted causar división en un hogar? Entonces sea dado al vino. Esa es la receta. Es una forma de hacerlo. Todas estas cosas salen de la botella. Y no me refiero solamente a un alcohólico consumado, sino alcohólicos en proceso. La gente dice, no, yo soy tomador social. O sea, un tomador social es un alcohólico en proceso. O sea, ¿cuántos alcohólicos consumados en su momento fueron alcohólicos en proceso? ¿Me doy a entender? Que ellos decían, todo está bajo control, todo aquí, todo allá, yo tomo de vez en cuando nada más. Vino alguna situación adversa en su vida y se refugiaron todavía más en el alcohol y entonces se convirtieron en alcohólicos consumados. La mitad de todos los asesinatos, la mitad, oiga, el 50% de todos los asesinatos están relacionados con el alcohol, según Times. Y el 80% de los crímenes están relacionados con el alcohol. Lastimosamente, un 75% de los hombres ponen ese enemigo en sus bocas que les roba la inteligencia. Estamos hablando de un 75% de costarricenses. Eso quiere decir que aquí solo 1 de cada 4 personas no ha probado alcohol. ¿Para quién las heridas? ¿Para quién las muertes de balde? Algo que se pudo haber evitado. ¿Sabe? 3 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por la ingesta de licor. El alcohol mata 400,000 cada año en América del Norte. En América Central, por ejemplo, mueren 80,000 niños agredidos cada año por padres o familiares. ¿Adivinen qué estado? En estado de ebriedad. 80,000 niños. El año pasado aquí en Costa Rica, en carretera, murieron 271 hombres y 51 mujeres, además de 196 hombres y mujeres muertos por atropellos, sin ellos tener la culpa. En total, 518 muertes. 2,000 personas al año en Costa Rica mueren donde algo tuvo que ver este vicio. Eso es como 2,000 personas, es como agarrar 40 buses llenos y tirarlos a un precipicio y que todo el mundo se muera. Sería una gran desgracia. Pero como la gente se va muriendo así de a poquito y durante todo el año, uno por aquí, otro por allá, entonces no se ve como una gran catástrofe. El domingo pasado una balacera en una iglesia en Estados Unidos. Y la gente, uy, no, qué feo. Y que el chiquito salió herido y que la señora la mataron porque se metió una señora a una iglesia con un rifle y estaba disparando. Habían 2 policías retirados que pues le dieron muerte a la señora. El chiquito con el que ella entró era su hijo y el chiquito quedó herido. Y la gente dice, uy, no, qué feo, qué noticia más triste, qué preocupante. Estamos hablando, como le dije ahorita, de 40 buses llenos de personas. Es que iba borracho y chocó y se mató, pero esa era la voluntad de Dios. No, hermanos, no podemos decir que estas cosas son, o sea, exactamente la voluntad de Dios cuando hay mediación de un enemigo como estos de por medio. Solo el 7% de los varones de este país nunca han tomado y el 13% de las mujeres. Dentro de no mucho habrá más muertes por cirrosis que por accidentes cada año. 3 millones de personas al año. Usted sabe, usted ha escuchado del holocausto judío. ¿Cuántas personas murieron? 6 millones de judíos. O sea que en cada 2 años
es un holocausto, lo que provoca el licor. Cada 2 años es un holocausto. Pero no, aquel holocausto es el holocausto serio, el holocausto fuerte. Las casas, gracias al alcohol, son campos de concentración. Las carreteras son un matadero. Y todavía la gente dice, ¿qué hacemos con el COVID? El COVID no mata ni la mitad de la gente, o sea, en toda la etapa del COVID no mató ni la mitad de la gente que el alcohol mata en un año. Hermanos, cuando nosotros pasamos un buen rato queremos recordarlo. Pero la gente dice, no, vamos a pasar un buen rato, vamos a disfrutar aquí y allá, vamos a disfrutar. O sea, es la forma de disfrutar el mundo, que no es disfrutar. La Biblia dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová no trae tristeza. Pero si usted sale de un lugar, luego siente el remordimiento de todo lo que pudo haber dicho o lo que pudo haber hecho, entonces, hermanos, va a ser bien complicado. Va a ser bien complicado. Voy a decir unas cosas para finalizar. La cena del Señor, propiamente, no hay lugar para el vino. O sea, yo sé que hay lugares que sirven vino. O sea, vino oinos, vino yajin, vino que embriaga, ¿verdad? Pero la palabra vino ni siquiera se usa. En cambio, en todos los relatos usa la copa, el fruto de la vid. En Mateo 26:29 dice lo siguiente, Mateo 26:29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. No dice vino. No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba. ¿Qué dice? No dice de nuevo. Dice hasta que lo beba nuevo, ¿verdad? Porque yo siempre leía esta frase rápido y yo decía hasta que lo beba de nuevo. Y no es eso. En realidad la palabra ahí es kainos, hasta que el nuevo, específicamente kainos, se refiere a frescura. Neos sería con respecto a la edad. Kainos con respecto a la frescura. Esto quiere decir vino recién estripado, que no ha tenido la oportunidad de ser fermentado, ¿verdad? Luego ustedes saben que yo les he contado mucho una historia a ustedes, tanto como se la he contado a mis hijas. Isaías 35 es una historia que me encanta. Dios le pide a Jeremías que lleve a los recabitas. Los recabitas no son judíos, es una tribu, digámoslo así, advenediza, una tribu aparte que se unió a Israel cuando ellos iban entrando a la tierra prometida y estuvieron caminando con ellos bastante tiempo. Entonces Dios usa la obediencia a los recabitas para contrastar la rebeldía de Judá, su propio pueblo. Entonces les dice, quiero que lleve a fulano de tal, a sutano, usted lo meta en el templo, usted lo meta en una clase, usted ponga una mesa, usted sirve unas copas de vino, así unas copotas de vino que se vean así como bien ricas, y les diga que tomen vino. Ellos están ahí, entran a la clase, se sientan frente al vino. Entonces Jeremías hace lo que Dios le dijo que hiciera. Muchachos, los traje porque Dios me dijo que tomaran vino. No vamos a tomar. Pero no vamos a tomar. Es que Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos dijo que no debíamos tomar vino en todos nuestros días y no lo hemos tomado. Entonces cuando usted lee la historia suena como que Jonadab, hijo de Recab, todavía estaba vivo porque está hablando de su padre, pero la historia da a entender que este hombre había vivido 270 años antes. O sea, ¿cuántas generaciones hay en 270 años si cada generación dura aproximadamente 40 años? ¿Cuánto sería? Bueno, varias, ¿verdad? Entonces, ahí está.
Dios le dice, ahora sí, Jeremías, usted vio la obediencia que estos recabitas, estos hombres de carne y hueso le tienen a otro hombre de carne y hueso que les dijo que no tomaran vino nunca y ellos no lo han tomado. Y ahora vaya, dígale a mi pueblo, porque ellos no aprenden a obedecerme a mí. Entonces, Dios usa un ejemplo hecho en forma de contraste, hecho en forma de comparación, para motivar a su pueblo para que ellos obedezcan, y es con respecto a un tema fundamental, que es la sobriedad. Su padre, Jonadab, hijo de Recab, les había dicho, vea, primero, no vivan en la ciudad, vivan en tiendas lo más apartadito de la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad se concentra más el pecado. Si usted puede vivir un poco más alejado, está un poco más lejos del pecado. Les dijo, quiero que vivan lejos de la ciudad y además quiero que ustedes no tomen vino nunca. ¿Me lo prometen? Sí, papá, yo se lo prometo. Luego el hijo de este hombre se lo dijo a sus hijos, no van a tomar vino nunca. Yo nunca lo tomé, su abuelo nunca lo tomó. ¿Están de acuerdo, hijos? ¿Me lo prometen? Sí, papá, se lo prometemos, nunca vamos a tomar. Y luego los tataranietos de este hombre se lo dijeron a sus tataranietos, y así fue hasta llegar a la historia que leemos en Jeremías capítulo 35. Ser descuidado en este particular, hermanos, en este particular es una evidencia de que no se tiene conciencia ni el alta estima al regreso glorioso de Jesucristo. Vamos por favor al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, repito, ser descuidado en este particular del vino es una evidencia de que no se tiene conciencia ni en alta estima el regreso glorioso de Jesucristo. Mateo 24, dice el versículo 48. El 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual el Señor cuando venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, si el siervo malo siempre dice en su corazón esto, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, no sé cuándo fue la última vez que usted estuvo de cara así con la muerte. ¿Y quién de nosotros habrá estado más cerca de la muerte? Es decir, que usted dice, bueno, yo un día en un río, casi. Hoy nosotros estábamos almorzando y a mí se me fue una verdura. Yo dije, Dios, hasta aquí llegué. Y lo que pensé fue mi esposa, fue mis hijas, y yo dije, bueno, van a estar bien. Pero me estaba ahogando, en serio. Y después, bueno, mi esposa me ayudó y ahí mismo pues le di gracias a Dios por haber cuidado mi vida. Pero es eso, o sea, la vida es muy frágil. Hermano, la vida es muy frágil, la vida es demasiado frágil. O sea, yo no sé por qué nosotros nos cuesta tanto creer esas cosas. Creemos que somos inmortales, creemos que, bueno, en términos generales las personas piensan que van a vivir quién sabe cuántos años, y en realidad, como decía mi pastor, todos estamos en la fila de la muerte, solo que usted no sabe en qué parte de la fila está. Todos estamos ahí. Dice, no hombre, yo estoy allá de último, yo estoy como en el Levi's, de último en la fila. Pero Dios va a venir en cualquier momento. Vamos por favor a Lucas capítulo 12, versículo 45.
Lucas 12, 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ahí está también. Cristo advierte que no hay que dejarse llevar por los males de la embriaguez. Advertencia contra la embriaguez y las preocupaciones de la vida que lo mantienen a uno ocupado hasta la exclusión del espíritu. También ahí en Lucas capítulo 21, un poquito más adelante, Lucas capítulo 21, versículo 34, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La gente se preocupa porque tiene, qué sé yo, hígado graso, y que tiene esto y que tiene aquello. La Biblia dice: cuide que su corazón espiritual no se llene de glotonería y embriaguez. A todos se nos exhorta a caminar con honestidad y no a la revuelta de la embriaguez. Los placeres del hombre de Dios y las mujeres de Dios están en el alma y en el espíritu. ¿Qué es un hombre espiritual? Que prioriza las cosas espirituales y que prioriza los placeres espirituales y del alma. El hombre carnal es el hombre que prioriza los placeres carnales. Es decir, vamos a tomar, vamos a cometer pecados sexuales, y vamos a bailar, y vamos a fumar, y vamos a consumir cocaína y heroína y esto. O sea, los placeres del hombre carnal son de la carne, y los placeres del hombre espiritual son del espíritu. Pero vea lo que dice aquí, el desengaño del alcohol. Aunque yo sé que esto lo dice 2 de Pedro 19 con respecto a los falsos profetas, también de alguna forma el alcohol es un falso profeta que le promete a usted una cosa y le da otra. Es decir, ahí dice 2 de Pedro 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. El licor, la bebida, promete libertad. Tomando por felicidad. La gente dice: es que estoy demasiado feliz. ¿Qué tengo que hacer? Tomar. Tomando por felicidad se llega a la infelicidad. Se toma por alegría y se llega a la depresión. Se toma por amistad y se hacen enemigos. Se toma para dormir y se despierta sin descanso. Se toma por fuerzas y se sienten débiles. Se toma para relajarse y se obtienen temblores. Se toma para olvidar los problemas y estos se ven multiplicados. Se toma por libertad y se llega a ser esclavos del pecado. Y como finalicé en la mañana, hermanos, finalizo ahora. ¿Cómo? Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, digo pues, versículo 16, Pablo dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Su carne tiene deseos. Obvio, ¿verdad? La Biblia dice: no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y marque eso, y cosas semejantes a estas. No es que ahí están todas las clasificaciones y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero contrapuesto al fruto del Espíritu, contrapuesto a las obras de la carne, está el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, moderación, dominio propio, ser dueño de sí mismo. Hermanos, le voy a decir una cosa. Si yo me hubiera muerto hoy, la verdad, lo único que había que lamentar era que mis hijas se hubieran quedado sin papá, mi esposa se hubiera quedado sin esposo y ya. Pero yo no estaba preocupado por dónde iba a ir. Hermanos, yo le dije en la mañana algo que quiero de verdad dejárselo bien clarito. Cuando uno es el pastor, a uno le toca el trabajo sucio. ¿Qué es el trabajo sucio? Si hay una persona que no está haciendo las cosas bien, a usted le toca decirle: mire, hermano, tal y tal cosa, no está bien que usted le ponga, no sé, ¿me entiende? O sea, cualquier cosa fea le toca al pastor hacerlo, aunque todo el mundo sepa. ¿Y por qué generalmente le toca al pastor hacerlo? Porque muy pocas veces alguien más lo hace. Es decir, la gente sabe que X persona anda en pecado, está haciendo las cosas mal, pero no es: pastor, le voy a decir algo para que usted vaya y le diga. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? Dice hacerlo. Pero hermanos, yo me he ganado enemistades, tal vez no enemistades, pero me he ganado la molestia de gente que yo le he dicho: ¿sabe qué? Usted no es un hijo de Dios. ¿Cómo que yo no soy un hijo de Dios? Sí, porque bíblicamente usted no es un hijo de Dios. ¿Pero cómo? ¿Dónde dice eso? Aquí en Gálatas 5 dice que los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los borrachos, los homicidas, las personas que envidian, no son hijas de Dios. Y la persona se va a enojar. ¿Sabe por qué le estoy diciendo eso? Lo estoy entrenando. Porque usted también tiene que decirlo. Porque si la persona muere en su pecado, la persona es responsable por eso, pero la Biblia dice: su sangre yo la demandaré de su mano. Porque si usted sabía que esa persona iba hacia la muerte sin Cristo y usted no hizo nada, usted también es responsable. Si yo escucho que están matando a la vecina y no llamo al 911, va a llegar el OIJ y me va a decir: ¿usted escuchó que estaban matando a la vecina? Sí, pero yo pensé que le estaban haciendo cosquillas. No, ok, tenemos que llevarlo a usted para procesarlo, porque usted también es de alguna forma cómplice en eso. Ok, tiene razón. Tiene razón. Ahora la gente vea que está algo pasando y todo el mundo activa el teléfono y nadie ayuda. Pero todo el mundo está grabando, ¿verdad? Entonces lo que le quiero decir, hermanos, es que usted también tome su parte y se arme de valor. Y si hay algo que no le agrada a Dios, usted ayude a las personas. La persona se va a enojar. Pero cuando está enojada, va a decir: ¿será cierto eso que me dijo Isaac? ¿Tendrá algo de razón? Ok, voy a buscar, voy a meterme en internet voy a ver qué dice la Biblia. Y puede ser que en algún chispazo la persona diga: sí, es cierto. Puede ser que se lo agradezca a usted o puede ser que no. Pero particularmente también he sentido mucha gratitud de personas que me han dicho: ¿sabe qué? Le agradezco que usted nos hubiera dicho lo que estaba pasando, así, asá. Y entonces en ese momento pudimos corregir. Ok, súper bien. Entonces hágalo usted también. Hágalo usted también. Usted no le hace un favor a la gente no diciéndole las cosas. Usted más bien le hace un mal.
Padre Celestial, Señor, estamos tan rodeados de tantas cosas y sobre todo de tanta publicidad con respecto al tabaco, con respecto al sexo, con respecto al licor. Señor, que prácticamente se ven como los más cargas, los que toman, los que están dados al vicio, se ven como, se ponen como las personas más felices del mundo. Los anuncios escogen personas muy saludables y personas que tienen una bonita sonrisa y que tienen una buena figura, pero no nos muestran la otra cara de este triste flagelo llamado el alcoholismo, que es los 3 millones de personas que mueren cada año, las 21,000 y resto de personas que mueren cada día por el tabaco. No nos muestran las familias deshechas, no nos muestran lo amoratado de los ojos, las heridas de balde, no nos muestran las lágrimas, no nos muestran los niños que sus padres han dejado, ni las esposas que están sufriendo. No nos muestra eso la publicidad. Pero queremos, Señor, que tú nos hagas tan conscientes de este grande mal para poder también transmitírselo a nuestros hijos y a las siguientes generaciones, Señor, para que no tengan que pasar por este lugar de muerte. Señor, ayúdanos a no ser dados al vino. Señor, tu palabra dice que ninguna iniquidad se enseñoree de mí y que si vamos a ser proclives, dados a algo, que sea dados a conocerte, a amarte, a temerte, a obedecerte, a honrarte en todas las áreas de nuestra vida. Y si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, que tengamos en mente la gloria de Dios antes que nada. Hoy vamos a salir de aquí, mañana vamos a ser tentados. Ya mañana, ya hoy mismo, tal vez en la noche, Satanás no va a darnos mucha tregua. Todas las armas del enemigo, del infierno, están apuntando cada segundo hacia nosotros. Señor, ayúdanos a vestirnos de toda la armadura para que cuando venga el día malo podamos resistir, para que cuando venga la tentación podamos decir con valor y sin pena y sin miedo, no. A saber decir no, y no en sí porque somos religiosos o porque vamos a una iglesia o porque la religión no me lo permite o porque se enoja mi esposa o porque tengo que ser un buen ejemplo para mis hijos o porque tengo que ser un buen ejemplo para otros. No, que la gloria de Dios sea lo que tengamos en mente a la hora de hacer o no hacer algo que es incorrecto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.